¿Qué es lo que va a pasar a futuro? ¿Verdaderamente podríamos hablar de un riesgo de esa tercera ola que esperábamos que llegara desde Semana Santa y de pronto todo parece que afortunadamente las cosas se mantuvieron estables? Le agradezco mucho al doctor Javier Tello, especialista en políticas de salud, que nos acompaña en esta tarde para poder profundizar en el tema. Doctor, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Magda? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Platícanos, por favor, cómo va la pandemia en nuestro país. Hablábamos ahora de un aparente repunte de contagios. Hay estados incluso que ya han empezado a tener un incremento considerable, sobre todo los que están al sur de la República. ¿Qué nos dices? ¿Podríamos pensar ya en una tercera ola, esa que se anticipaba desde Semana Santa? Sí, mira, a mí particularmente nunca no me ha gustado mucho el término de terceras olas y etcétera, porque hay que entender que las epidemias tienen un proceso cíclico, un proceso de muchos contagios, bajos contagios, y que esto lamentablemente solamente se corrige o se controla en el momento en que se aplican las cuarentenas. Entonces, bueno, hay que recordar que veníamos de un importante repunte en el mes de enero y que esto evidentemente pues estuvo viniendo a la baja. Ahora lo que estamos viendo son contagios normales porque la gente se ha descuidado, hay que decirlo, y porque yo creo que no hemos recibido el mensaje adecuado sobre la urgencia. De alguna manera, el tono y la manera como se está comunicando, así como los avances que se están teniendo en vacunación, nos han dado una falsa sensación de seguridad. Y tú puedes verlo en la gente que está utilizando menos su cubrebocas, que están saliendo a reunirse en muchos lugares, y por algún motivo pensábamos que esto ya se había detenido, y no es así, Magda. Estamos muy lejos de poder siquiera alcanzar un punto de seguridad. Lamentablemente, como lo dices, ya empezamos a ver estados como Baja California Sur, como Quintana Roo, como Yucatán, que empiezan a estar en niveles críticos, donde sus hospitales COVID ya se encuentran topados, y es muy probable que esto se disperse de una manera muy rápida en el país en la siguiente semana. ¿Qué tan preparados estaríamos, doctor, para un repunte considerable de contagios? Estamos hablando de que ya hay diversas entidades que empezaron todo este proceso de desarmar esos hospitales que se habían creado para la contingencia, ¿no? Para los momentos más álgidos de la pandemia de COVID-19. ¿Estaremos listos para un incremento de casos? Deberíamos estarlo, porque vaya, ya vivimos esto durante todo el año pasado. Aquí lo que dices, y es muy cierto, es que en este momento habría que cuestionarse cómo estamos a nivel de la infraestructura. ¿Por qué? Porque ya hicimos sufrir a demasiada gente que no tenía COVID el año pasado, a toda la gente que no pudo acudir a los hospitales que se reconvirtieron. Ahora, además de que estamos desmantelando los hospitales específicos, estamos desconvirtiendo los hospitales. Vaya, así es como funciona. El problema es que debemos de tener en mente que en cualquier momento pudiéramos estar otra vez llegando a niveles altos y vamos a necesitar una vez más estas instalaciones. Entonces, si no tenemos un plan en este momento, si el gobierno federal o los gobiernos estatales no se encuentran debidamente prevenidos, esto nos va a tomar por sorpresa y va a ser muy doloroso, ¿eh? Sí, que finalmente es un punto de mucha preocupación, ¿no? Mira, por ejemplo, doctor, hablamos de esta variante Delta, que es pues un nuevo foco de atención a nivel mundial en lo que respecta a la pandemia de COVID-19 y que ya sin duda está circulando en nuestro país, además de otras 70 naciones más. Pero ¿qué aspectos debemos de considerar en este sentido y por qué ha causado tanta preocupación las mutaciones de esta variante, de la variante Delta? Bueno, primero hay que entender un poquito ¿no? Es normal que todos los organismos, incluyendo los virus, que son así como un organismo de muy mala calidad, ¿sí? Pero es normal que haya cambios biológicos y eso es lo que hacen. Lo que hacen es que van mutando. Ojo, no tienen una inteligencia ni se van adaptando a propósito, no. Simplemente lo que estamos viendo es el efecto normal de que las variantes más potentes llegan de repente a prevalecer sobre las otras contra varias medidas de protección. En este caso, las vacunas. Aquí lo que estamos viendo nosotros es que en las poblaciones que no tienen una vacunación completa, y esto nos lleva inclusive a Israel, inclusive a Gran Bretaña, que tenían un gran porcentaje de gente vacunada, se ha visto que quienes no tienen las dos dosis son más susceptibles de padecer esta variante.
Evidentemente, en una población con tan bajo nivel de vacunación como fue la India, es donde floreció y por eso tenía este apodo de la variante de la India. Ahora ya tienen una denominación más clara y más fácil. Ahora, ¿qué es lo importante con esta variante Delta? Que evidentemente tiene una mayor contagiosidad, es evidentemente más peligrosa, puede mandar 2 veces más a la gente al hospital de lo que lo es la primera variante que se conoció y que ahora se llama alfa, ¿no? Es decir, es bastante peligrosa en ese sentido. Y la única manera de controlarla, como estaba yo diciendo hace un momento, es teniendo gente con esquemas de vacunación completo, lo cual me lleva entonces a la prevención, si no, no es a la solución, pero a la prevención más grande, que es vacunar de una manera acelerada. Los Estados Unidos ya lo vieron, Israel ya lo vio, ahora a partir del día de hoy en Israel tienen que volver a utilizar cubrebocas en los lugares cerrados porque están empezando a tener ya repuntes provenientes de Delta. Entonces, tenemos que estar muy, muy cuidadosos con esto. Lo que es importante que el gobierno federal haga es incrementar su número de pruebas. Tradicionalmente México ha hecho muy pocas pruebas. A inicios de la epidemia el año pasado era verdaderamente lamentable. Ahora hacen un poco más, pero no estamos ni por error, Magda, en los niveles que deberíamos tener de pruebas, porque si no hacemos pruebas de PCR en los pacientes que pudieran estar infectados, aunque no tengan síntomas, no vamos a poder hacer la secuenciación genética para saber si es delta o gamma o beta o la que sea. Entonces, la primera parte para reconocerlo es tener estos diagnósticos, pero necesitamos a la gente vacunada con 2 dosis lo antes posible. Y que me ganaste la pregunta, doctor, porque justamente pues esa era una de las grandes dudas, y verdaderamente en México se están aplicando las pruebas necesarias para poder identificar estas variantes, pero nos acabas de decir claramente que no es así, y por lo tanto entonces tampoco se están vigilando de manera adecuada. Ahora dime una cosa, ya mencionabas que las vacunas pues nos ayudan un tanto a protegernos de esta variante, sin embargo también es importante recordarle a la gente que la vacuna finalmente no evita que te contagies de este virus, evita que se agrave la enfermedad. Es correcto. Lo que no tenemos en este momento en México, o no nos los han mostrado, son los datos de cuánta gente de la que estamos viendo infectada ya se vacunó. Eso va a ser muy interesante porque eso nos va a decir, oye, ¿sabes qué? En esta población mexicana, el 10% o el 5% de la gente que está infectada ya se había vacunado y con este tipo de vacunas. Esos datos son necesarísimos y volvemos a la comunicación anterior. Por eso necesitamos hacer tantas pruebas, porque necesitamos saber cuánta gente se está contagiando de las que fueron vacunadas con qué tipo de vacunas, porque de esta manera podemos saber en poblaciones mexicanas cuál es el nivel de protección que nos está dando para estas variantes cada vacuna. Es una labor compleja, es una labor que cuesta dinero, pero sobre todo es una labor que tiene que estar perfectamente bien planeada por las autoridades. Oye, doctor, una situación que preocupa muchísimo y que sin duda ha trascendido en varios medios de comunicación es la desaceleración que ha tenido como tal la estrategia de vacunación en nuestro país. Hay quienes incluso pues han dicho que ya pasó la prisa electoral del presidente y que por eso esta estrategia ha disminuido, ¿no? Ha disminuido el ritmo que anteriormente tenía previo a las elecciones. Hablamos de 2 semanas previo al 6 de junio. ¿Realmente crees que sea eso o verdaderamente depende de la ineficiencia de la estrategia en sí misma? Sí, mira, básicamente lo que nos están demostrando es que no tiene el gobierno federal, a través del programa de Brigadas Correcaminos, el músculo suficiente, no tiene la capacidad instalada. Hicieron el mejor esfuerzo y no voy a culparlos aquí si eran elecciones o no. Por mí que lo hubieran hecho electoral, me da igual si hubiéramos mantenido este ritmo de más de 1 millón de vacunas diarias. ¿Sí? Por mí que lo utilicen. El chiste es que haya mucha gente vacunada. Y lo que estamos viendo es que el gobierno federal está topado en su capacidad. Necesitan más brazos, necesitan estar distribuyendo esto a través de los sistemas de salud estatales, a través de la medicina privada, a través de las farmacias en las esquinas. Solo para recordar que el gran repunte que tuvo en la estrategia de vacunación los Estados Unidos y el gran éxito que tuvo hace un par de meses fue porque finalmente lo dejaron libre. ¿Te recuerdas que como en muchos países, bueno, pues hasta tenían sus órdenes para de grupos de edad y todo, y de repente dijeron, señores,
a partir de los 16 años vayas y vacúnese quien sea, en donde sea, Claro. como sea. Entonces, eso es lo que yo creo que necesitamos. Yo prefiero realmente estar preocupado por ver que no me están llegando más vacunas, a tener 10 millones de vacunas guardadas esperando su turno. Creo que tenemos que acelerar mucho el proceso de vacunación, Magda. Doctor, te agradezco mucho esta conversación. Como siempre, es un gusto. Mantengámonos al habla. Qué gusto, que estés muy bien y buenas tardes. Cuídense.